¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Antes de comenzar esta jornada, les vamos a pedir, si son tan amables, de silenciar sus teléfonos celulares. Muchísimas gracias. En nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les damos la bienvenida a la Cumbre de Ciberseguridad, Protección del Futuro Digital, un compromiso compartido, organizada por la Asociación Civil Avocats Franco-Argentins con el apoyo de CERTAL y la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur. Queremos agradecer especialmente a las autoridades presentes, a nuestros panelistas y a todos ustedes por estar acompañándonos en esta jornada clave para el desarrollo de un ecosistema digital seguro, ético y resiliente. Vamos a invitar a continuación a decir las palabras de apertura al doctor Julio Rafaguelo, presidente de la Asociación Avocats Franco-Argentins y director del Tribunal Arbitral de la Cámara de Industria y Comercio del Mercosur. Adelante. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí dar inicio a esta cumbre de ciberseguridad, una iniciativa que nace del compromiso compartido por construir un futuro digital más seguro, justo y colaborativo. En un contexto global donde los ciberataques crecen día a día y se vuelve cada vez más complejos, proteger nuestros datos, nuestras empresas y nuestras instituciones no es solo una cuestión técnica, es una responsabilidad colectiva. Desde la Asociación de Abogados Franco-Argentinos creemos firmemente que la ciberseguridad debe abordarse con una mirada integral que contemple lo legal, lo tecnológico, lo ético y también lo humano. Por eso hoy nos reunimos aquí profesionales del sector privado, del ámbito jurídico, del mundo académico y diplomático, para dialogar, intercambiar experiencias y tejer redes que nos fortalezcan frente a las amenazas digitales. Esta cumbre es una iniciativa a pensar estratégicamente, pero también a actuar con urgencia y coordinación. Agradezco profundamente a los panelistas y moderadores, a B1 Consulting, Inteligencia Legal y Pago 360, a la Embajada de Suiza, Embajada de Francia y Marruecos aquí presentes, a la misión de Taiwán también aquí presentes, agradezco su presencia, a Luan Queiroz, que vino desde Sao Paulo, Brasil, también en representación de la Cámara de Comercio de Mercosur, y al resto de las empresas que nos acompañan y nos hacen posible hoy este evento. Les deseo tengan una jornada enriquecedora. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y vamos a dar paso al primer panel de esta jornada, Desafíos y Estrategias Empresariales. Los invitamos y las invitamos a que se acerquen. La moderadora es Luciana Ercoli y nuestros distinguidos panelistas son Carlos Abril, CEO de Atos, Daniel Tarragona, CISO de Aeropuertos Argentina, Pablo Lázaro, director de CiberOPRAC, Luján Araujo, directora de KPMG, Ezequiel Morengui, Solution Engineer de Ciberseguridad de Cisco y Sergio Piris, gerente de Delitos Tecnológicos de Telecom. Ellos compartirán su visión sobre cómo las organizaciones están enfrentando los riesgos crecientes en materia de ciberseguridad. Adelante, los escuchamos. Para arriba. Ahí está. Muchas gracias por esta presentación. Es un placer para mí estar acompañando este panel en este momento. En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, en donde estamos cada vez más interconectados, los delitos de ciberseguridad se transforman no solamente en un desafío, sino que tiene los ámbitos de las áreas tecnológicas, sino que es una conversación que hay que dar en las compañías, dentro de los directorios y en los ámbitos de toma de decisiones. En este panel que tenemos hoy,
vamos a abordar los diferentes desafíos y las mejores prácticas que podemos digamos, compartir con el ambiente empresarial, con el sector privado, desde diferentes ángulos, no solamente desde un punto de vista tecnológico, sino operativo, legal y fundamentalmente de toma de decisiones estratégicas. Así que muchísimas gracias. Y quiero comenzar este panel conversando con Carlos. Carlos es CEO de Atos, como te presentaban al inicio. Y Atos fue el responsable de cuidar la ciberseguridad de los Juegos Olímpicos de París 2024, con todo lo que eso de alguna manera conlleva, un evento con alcance global en donde la ciberseguridad imagino que ha tenido que ser 24/7 en distintas sedes durante todo el tiempo que duraron los Juegos. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia y sobre todo qué aprendizajes fueron fundamentalmente los que podemos compartir con el resto de la comunidad empresarial que nos acompaña? Perfecto, gracias. Sí, desde Atos venimos haciendo todo lo que es soporte tecnológico para los Juegos Olímpicos, desde Barcelona, que eran unos juegos prácticamente analógicos, hasta los Juegos de París, que son unos juegos totalmente digitales. Y durante todo ese periodo nos hemos ido enfrentando a la evolución de la tecnología y a la evolución de la ciberseguridad y todo lo que es las amenazas de ciberseguridad. Básicamente lo que hacemos con el Comité Olímpico, lo mismo que hacemos con los clientes, es evaluar en conjunto las estructuras, definiendo cuáles son las más críticas a las menos críticas, para dedicarle mayor atención y mayor esfuerzo a la protección de esas infraestructuras. Básicamente lo que se protege en el fondo son los datos. Hoy todos los ataques de ciberseguridad van mayormente para la captura de datos, ya sea para obtener una recompensa o para obtener un beneficio a través del robo de esa información. Si bien no damos cifras por un tema de confidencialidad, a partir de Londres en el año 2010 los eventos de ciberseguridad se fueron aumentando geométricamente y en el último de París tuvimos entre 4.000 y 5.000 millones de eventos de ciberseguridad durante el periodo de las 3 semanas que duran los Juegos. Anteriormente a eso también tuvimos eventos de ciberseguridad, básicamente en todo el perímetro sobre el que actuamos. Desde el comienzo, en que se empieza a hacer el empadronamiento de deportistas, la conexión con las autoridades para el tratamiento de las visas y de los pasajes, toda la logística del traslado de los deportistas, todo eso está en la red, está básicamente en la nube. Y durante la comunicación con la nube, durante lo que es la carga de información y durante lo que es la presentación de esa información, hay distintos eventos de ciberseguridad que no necesariamente son ataques, ¿no? Okay. Hay muchos eventos que pueden dejar expuesta nuestra información a través del mal uso de un password, a través de una no actualización de un software. Y eso básicamente son esos 5.000 millones de eventos en el ticketing, en el registro, pero también hay ataques muy sofisticados como lo que se llaman los ataques de DSS, de controles de acceso distribuido. Y también están los imponderables, ¿no? Nosotros y la mayoría de las empresas que trabajamos a nivel global en ciberseguridad trabajamos en distintos niveles de soporte. En el nivel más alto están todos nuestros SOC, que son nuestros centros de operación segura, interconectados globalmente y a su vez interconectados con los fabricantes, ¿no? Para detectar inmediatamente las amenazas y generar la contraacción. Justo unas semanas de los Juegos Olímpicos, un imponderable que puede pasar siempre, que fue, no sé si lo recuerdan, una empresa que era prácticamente el monopolio de uno de los componentes críticos de ciberseguridad, que era CrowdStrike. Tuvo un error durante una actualización de un software y dejó todas las infraestructuras en todo el mundo expuestas. Bancos, data centers, servicios públicos, organismos de gobierno. Fue un caos durante prácticamente 2 o 3 días. Y básicamente las políticas que se desarrollan en conjunto con el cliente son los que ayudan a evitar de que eso se transforme en una catástrofe, ¿no? Lo que es política, como les decía, de identificación de los activos más críticos,
todo lo que es la política de centros de operación alternos, todas las políticas de backups y la concientización sobre todo de todos los usuarios de la compañía. Eso es fundamental porque es el primer punto débil de entrada de un ciberataque. Después, respecto a la evolución tecnológica, hoy, digamos, no hay empresa privada por mayor tamaño que tenga que pueda sola enfrentar y desarrollar una política de ciberseguridad. Hay que estar en contacto con los proveedores y en contacto con compañías globales que den ese tipo de soporte. Estar en la nube, digamos, es una forma de tener la infraestructura en la nube, es una forma de minimizar ese riesgo, básicamente porque a ese nivel los hiperescaladores tienen el mayor nivel posible de seguridad, más toda la capa de seguridad que nosotros agreguemos desde nuestra operación, ¿no? Esa es una recomendación, digamos, la forma más segura de estar es estar en la nube y de tener ese assessment desde el empleado hasta el último activo de dónde están nuestros puntos críticos, ¿no? Hoy la inteligencia artificial ya juega un rol muy importante en todo lo que es la ciberseguridad, no solamente porque los que atacan las infraestructuras utilizan agentes de ciberseguridad para detectar puntos débiles, sino también del lado de las defensas se crean agentes para hacer una predicción de los ataques. Es decir, una amenaza que hoy no existe, la inteligencia artificial va aprendiendo distintos elementos para ir ya generando la defensa ante una amenaza que no existe, ¿no? Entonces, cuando esa amenaza ataca, ya tenemos la defensa. ¿Sí? No hay forma, por la cantidad de amenazas que hay, de prever todos los posibles ataques que se pueden recibir, ni tener todo el software ni todo el hardware necesario para prevenirlo. Es decir, el ataque siempre va delante de la defensa. Por eso hoy es fundamental trabajar con inteligencia artificial para generar agentes que hagan una predicción de los futuros ataques. Desde el punto de vista corporativo, esas son básicamente nuestras 3 recomendaciones. Primero, lo que es tener una conciencia a todo nivel de las políticas de seguridad y hacer la capacitación de todo el personal. Segundo, tener un assessment de cuáles son nuestras infraestructuras críticas para poder asignar los recursos que correspondan a cada nivel. Y tercero, utilizar las últimas tecnologías para todo lo que es el tratamiento de infraestructura de información, básicamente estar en la nube, trabajar con empresas de primer nivel y tener una unidad interna que se dedique a lo que es la ciberseguridad. Ok, buenísimo, gracias. Y te pregunto, Daniel, como CISO en Aeropuertos Argentina, acá Carlos nos comentaba los desafíos que tuvo en un evento internacional como los Juegos Olímpicos. En tu caso, ¿cuáles son los desafíos que vos ves a nivel local más frecuentemente en el desarrollo de tu actividad? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, siguiendo un poco la línea de Carlos, creo que hoy el desafío está en hacer una buena adopción y uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Y puntualmente, hablando de lo que es ciberseguridad, el desafío que tienen todas las empresas hoy es la falta de talento, ¿sí? Hoy no es que no hay trabajo o no hay tareas para hacer, sino la falta de talento en poder seducir, ¿no?, a las nuevas generaciones en lo que es ciberseguridad, ¿sí? Eso es algo que hay que concientizarlos, hay que hacer el uso seguro, ¿no?, de las plataformas y empezar de lo más básico, como puede ser el celular, que hoy en día uno de los desafíos que tenemos es todas las empresas ya no controlan su perímetro. Como decía Carlos, el hecho de la nube hace que ya las empresas no estén circunscritas a un entorno físico como lo conocíamos. Hoy están en todos lados, ¿sí? Y la pandemia ayuda a eso, a la interconexión. Y bueno, básicamente el desafío es ese, ¿no? Es apuntar al usuario, ¿no?, a la concientización, ¿sí? Y de nuevo, el talento, desarrollar el talento que se necesita, ¿no?, para poder afrontar esos nuevos desafíos que hoy en día tenemos. Bárbaro. Y Luján, te pregunto, desde tu rol como directora de ciberseguridad de KPMG, imagino que acompañás a las empresas justamente a crear sus políticas de ciberseguridad y a enfrentar estos desafíos y minimizarlos, ¿no? Un poco bajo tu experiencia, ¿sentís que hay un proceso en donde las compañías
desarrollan preventivamente, digamos, escudos o mecanismos para protegerse, o que actúan más en función, una vez que ya, digamos, han sufrido el ataque? Buenas tardes a todos. A mí en particular me tocó en la mayoría de los casos llegar cuando ya se había materializado un evento y necesitaban ayuda, y fue el mayor hecho concientizador para la organización el sentirse vulnerables y haberlo vivido en carne propia. Sin duda la principal amenaza que hoy día está es la amenaza del ransomware, en donde, que para aquellos que no sepan técnicamente qué es un virus informático que encripta datos, y el perpetrador exige un rescate que puede ser monetario, extorsivo o de cualquier otro tipo de pago en especie, para poder liberar esos datos y que pueda continuar la operación, o esos datos que son sensibles y cuya difusión podría representar un daño a la marca, poder volver a tener su disponibilidad. Pero más allá de eso, una de las cosas más importantes para todas las organizaciones que tuvieron la suerte de no haber sufrido un ciberataque de magnitud, porque probablemente lo han sufrido pero no se enteraron, es poco probable que exista una organización que no haya sufrido ningún tipo, si tiene activos informáticos, que no haya sufrido ningún tipo de ataque de ciberseguridad. La pregunta no es si me puede pasar, sino es cuándo me va a pasar, porque la factibilidad de ese suceso es algo que va a suceder. Entonces las organizaciones tienen que desarrollar el arte de minimizar el impacto de cuánto me va a afectar. Y en particular lo que decían acá los otros panelistas respecto de los datos. En los datos, ahora, antes por ahí se consideraba que íbamos más a las infraestructuras críticas, que por ahí en las industrias de desarrollo energético o la industria pesada sí se busca quizás una indisponibilidad de la operación para interrumpir, que eso genera directamente una pérdida monetaria. Pero en general, ahora la mayor tendencia que se ve es a la de el robo de datos. Robos de datos por espionaje corporativo, robos de datos por espionaje a nivel de país. Muchas organizaciones terroristas a nivel mundial buscan activos en los estados para hacer espionaje tanto a nivel personal como de empresas. Y tomar conciencia de la importancia de los datos, y todos los individuos y ciudadanos como personas que tomen conciencia de cuán importantes son sus datos personales, por más de que acá en Argentina no tengamos una ley que reglamente o que penalice monetariamente o de algún otro tipo el mal uso de los datos personales de las personas, valga la redundancia. Es muy importante como organizaciones, sí, pensar que ese es el oro sobre el cual estamos construyendo las organizaciones, el conocimiento reservado de cada una de esas empresas, de cómo se desarrolla, de ese activo crítico, que no necesariamente es un servidor, hablando de cosas de IT o una aplicación, sino que el activo crítico es esa información a proteger. Y las barreras tecnológicas que se establezcan para proteger esos datos también tienen que ir acompañados del conocimiento de que ahora la frontera de una organización son los individuos y son los usuarios. Ahora la frontera que antes, para todos los que hayan trabajado en ambientes corporativos, están muy familiarizados con lo que es una VPN, que es una Virtual Private Network, que es lo que antes, sobre todo, se consideraba que todo lo que estuviera adentro de esa VPN es seguro. Bueno, ahora tenemos que empezar a cuestionarnos eso. ¿Quién está dentro de la VPN? ¿En qué parte de la VPN? ¿Hacia dónde? Y eso es pensar que el usuario es mi límite. Yo quiero saber que esa persona solamente tenga acceso a la información que requiere, a las aplicaciones que necesita, a los repositorios que necesita consultar. Y esa también es la base para un desarrollo y una adopción de inteligencia artificial segura, porque los motores de inteligencia artificial, tanto los privados como los externos, se alimentan de los datos de las organizaciones y de las personas que alimentan esos modelos. Entonces, empecemos a cuestionar el paradigma de todo lo que está dentro de mi organización es seguro, vayamos viendo con mayor granularidad
a cada uno de los individuos, los usuarios y los permisos que cada una de esas personas tienen, y así podemos ir construyendo organizaciones más seguras para la organización, para el conjunto de la industria, para los países y organizaciones en general. Gracias, Luján. Y hiciste una introducción a un tema que tiene que ver con la legislación, ¿no?, vigente para este tipo de situaciones, y me diste el pie para preguntarle a Sergio, como gerente de asuntos penales y delitos tecnológicos de Telecom, ¿qué acciones toman en general las compañías, o en este caso puntualmente Telecom, frente a delitos de ciberseguridad, y cómo acompaña la legislación, si es que acompaña? Bueno, buenas tardes a todos, y quiero agradecer a la organización por la invitación y hacer este evento tan importante y tocar un tema también tan importante. No, en Telecom, a ver, yo tengo la suerte de estar al frente de un área dentro de la gerencia de asuntos penales. Tenemos un equipo que litigamos internamente, o sea, litigamos en temas, en general, distintos temas penales, tipos penales. Los delitos informáticos es uno de los temas importantes y por ahí lindo para llevar adelante. No es lindo que nos pase a la compañía esto, obviamente. En sí, Telecom tenemos un equipo de ciberseguridad muy grande, es una empresa de un tamaño grande, entonces se merece un equipo de ciberseguridad que esté a la altura, y trabajamos en forma conjunta mucho, tenemos protocolo de trabajo, tenemos todas medidas de cómo juntar y recabar esa prueba tan importante que tenemos a la hora de llevar a la justicia, porque cuando tenemos que llevar a la justicia tenemos que llevar todo prácticamente listo. Obviamente que muchas veces necesitamos de algún tercero, de algún vendor que colabore con el informe a realizar, como decían recién, y el equipo nuestro analizamos los tipos penales. Hemos actuado muy rápidamente, siempre tenemos la posibilidad que la empresa, la cabeza de la empresa, nunca todo lo que es delito lo denunciamos. Fue cambiando ese paradigma. Yo creo que antes las empresas a esto lo ocultaban, no le gustaba salir a decir o reconocer, mira, tuve un problema, y eso nosotros no lo recomendamos, al contrario, creemos que hay que salir a denunciarlo, porque si no, obviamente el atacante le hacemos el juego. Con lo cual hemos reaccionado, hemos hecho denuncias. Me parece que en Argentina en los últimos tiempos hay fiscalías especializadas. Bueno, acá está Alejandro Musso, que es una de las fiscalías. Con lo cual hubo un cambio también. La ley de delitos informáticos fue un cambio importante. Si me preguntas a mí, yo creo que la ley penal, no me quiero muchas veces ver el tipo de los años, ¿no?, pero tiene unas penas muy bajas. Tanto el acceso indebido tiene 6 meses, el acceso a una base de datos, venta de datos, 2 años como máximo. Si nosotros, como somos una empresa de telecomunicaciones y cuando hubo un ransomware, hubo una afectación a la infraestructura de la compañía, hicimos denuncia por el artículo 184, inciso 6, que es un daño agravado por ser una empresa de telecomunicaciones, que sí ya tiene una pena de 6 años, estamos hablando más. Entonces, cambia un poquito eso, ¿no es cierto? Entonces, me parece que cuando los legisladores hicieron estas leyes, no estaba el auge de tantos delitos, y creo que habría que rever el tema de las penas. Yo creo que el tema de prescripción, la de 6 meses, ya pasa volando. Mientras se hace todo el tema de juntar la prueba y denunciar. Tuvimos un caso de una denuncia que hicimos mientras se hizo toda la investigación, y cuando se pidió la dirección IP, era una empresa que la dirección IP la guardaba por 90 días. Con lo cual, nosotros guardamos las informaciones en Argentina 10 años. Es una locura, eso hay que cambiarlo, digo, porque es muy costoso guardar 10 años, pero en el exterior las direcciones IP, cierta información se guarda por muy poco tiempo. Entonces, digo, creo que hubo un cambio de mentalidad, hay fiscalías que trabajan muy bien. Después, a nivel ya de los jueces, todos, creo que a mí me parece que si bien se está trabajando, todos que estamos haciendo un esfuerzo, por eso no quiero criticar, que estamos haciendo un esfuerzo para estar a la altura, pero me parece que hay que acelerar un poco los tiempos y rever el tema de las penas. Otro tema que me parece interesante tocar y que nos pasó en casos concretos de accesos indebidos que tuvimos, y también un tema para rever, fueron casos que todos eran menores de edad. Entonces, hoy por hoy un chico de 16 años tiene un conocimiento total de tecnología y bueno, obviamente pueden acceder y provocar este tipo de daños. Esa causa que nosotros tuvimos
Se hizo toda una investigación, se llevó un tiempo bárbaro, un fiscal se terminó en una causa federal, el fiscal pidió seguir con la investigación, se ordenó los allanamientos, pero el juez terminó sobreseyendo, declarando la inimputabilidad por ser menor de edad. Con lo cual me parece que esto es un día a día, me parece que las empresas, concuerdo todo lo que dijeron recién, estamos trabajando, no solamente, ojo, que no solamente tenemos que ver lo que son los ataques externos, porque internamente también tenemos que ver que muchas veces hay personas que en las empresas pueden trabajar para sacar información interna, por eso nosotros en la empresa tenemos cada área y cada función que tiene un empleado tiene ciertos permisos. Si vos querés sacar cierta información, te salta una alerta que si vos no tenés derecho a acceder a esto. Y eso me parece muy bien, porque hubo personas, como decía recién, tenemos una base de datos gigantesca, que intentaron oportunamente sacar información. Eso es un poco lo... No, lo que marcás es muy interesante, el avance tecnológico y cómo se van incrementando los riesgos y las amenazas. Digamos, la parte de la legislación de la justicia va un poquito más lento, ¿no? Va detrás de los cambios. Y en ese sentido te quiero preguntar, Ezequiel, con respecto a esto, ¿no? Las tendencias tecnológicas que hacen que las empresas mismas tengan que ser innovadoras a la hora de querer armar sus propios protocolos de ciberseguridad, ¿no? ¿Hacia dónde ves que vamos en ese sentido? Bien, bueno, gracias a todos de vuelta y por la invitación y a mis colegas también por participar. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes usan redes VPN? Para los que me entienden, tienen que hacer 2 clics, registrarse, entrar en la red, para más de 10 aplicaciones. A ver. 5. 2. 1. La única aplicación que uso yo para registrarme en el data center es el garage donde estaciono el auto, acá en las oficinas de UTI. Y eso tiene que ver con el cambio, digamos, de uso que estamos haciendo nosotros de la tecnología durante los años. Hace 15 años... justo hoy hablábamos en una charla también a la tarde, todo lo que estaba delante de la caja, que venía de internet, era dudoso, y todo lo que estaba dentro de la caja era bueno. Justo lo dijo acá mi colega, ya no hay un sentido de pertenencia. Yo me subo a un avión y estoy en el país de bandera del avión, ¿no? Me rijo por las leyes del avión. Bueno, cuando estás en tu laptop, vos te regís por las leyes que están en tu laptop y remotamente accedes, aunque sin VPN o con VPN, hacia la empresa donde perteneces. Entonces hay que replantearse un montón de cosas. La persona y tus datos nunca llegan al data center físico. Entonces, es algo obvio, se acentuó con estar adentro de casa en el 2020 para adelante, y ahí recalculamos todos. Todos nosotros saliendo a buscar, ¿no? VPNs, licencias urgentes, etcétera, etcétera, y nos hizo cambiar la forma de pensar. Tengo que poner aplicaciones en las laptops. No solo eso, sino que sin VPN, para los que dicen, no, la VPN es lo más seguro, el acceso directo a mi empresa es lo más seguro, está distribuido, como bien se dijo, como dijeron mis colegas, está distribuido en todo el mundo, no sabes a dónde vas a acceder. Lo que es seguro y que es cierto es que en el último informe de Talos, salió que hay 3 causas principales del 2024 que fueron clave. La primera, la gente no pone una contraseña como la gente. Es la capa 8. ¿Sí? Ese es el punto importantísimo, ¿sí? Aunque parezca importante. Segundo, doble factor de autenticación o mala configuración de lo que ya tengo. Capaz tiene una infraestructura de datos impresionante, de seguridad, pero no está configurada, digamos, como Dios manda, ¿no? Entonces, segundo punto. Y tercero, el uso indebido de motores de inteligencia artificial. Y este es el punto que creo que todos coincidimos que tenemos que recalcular lo recalculado. Porque cuando yo estoy subiendo un archivo para que me responda, me haga un resumen, nosotros teníamos que leer en el momento que yo estaba en la escuela y tenía que hacer resúmenes leyendo páginas de resúmenes, que no viene al caso, no le voy a nombrar acá, pero todos la conocemos. Hoy lo mandamos a la inteligencia artificial y ese dato queda en algún lado, que no sabemos dónde va esa base de datos. Desde Cisco lo que sí estamos viendo es que hay una nueva forma de analizarlo. Por ejemplo, voy a nombrar un producto que es AI Defense, que lo que hace es intermedia conmigo
y evalúa y hace un pen testing sobre el motor que tengo adelante. Es decir, hace todas las pruebas, como bien se dijo, un discovery de qué está haciendo realmente el motor, emulando una persona. Es decir, es generativo, es decir, se va descubriendo solo. ¿Sí? Ese inimaginable hace 2 años de hablar de esto, 3 años. Pero sí, la masividad hace que nosotros tenemos que poner un ojo en este tipo de soluciones. ¿Sí? Primera tendencia, primero dejar las cosas configuradas bien, digamos, esto es el punto cero base que a veces nos cuesta. Segundo, todo lo que es inteligencia artificial y análisis de a dónde estoy enviando la información, que es privada. No sé a dónde van mis datos privados. Y tercero, como último, tecnología de inteligencia artificial, pero no aplicada al usuario que está remoto, sino al equipo de operaciones. Plataformas como Hypershield, que son nuevas en el negocio, que me hacen una copia de todo lo que está pasando en mi red y automáticamente la inteligencia artificial, de acuerdo al flujo de datos que yo le emulo, me dice qué políticas configurar en todos los equipos. Es decir, me hace una autoconsultoría de todo lo que está pasando en la red. Eso no es tan, digamos, no salió hace 2 años, es reciente. Pero ya hay un sistema que yo le inyecto un ransomware y me dice, en caso que pase un ransomware, qué cosas tendría que hacer para mitigar. Por ende, para resumir, no tenemos que preocuparnos en qué va a pasar sino en prevenir. Y estas son las formas de prevenir. ¿Sí? Una red segura, que ya no es VPN. La VPN puede estar, digamos, de la misma manera que estoy remoto, puede estar la VPN con papeles, digamos, con la patente impaga, etcétera, etcétera. Algo intermediario entre mis datos y los motores de inteligencia artificial. Y como tercero, inteligencia artificial aplicada a la operación de mi red, que es decir, que automáticamente en el tiempo real me vaya indicando qué ventajas o qué mejoras puedo hacer. Así que un poco esa es la visión a futuro de lo que estamos viendo en este momento, porque se genera todo el tiempo. Como bien dijeron acá el equipo, todo el tiempo están sucediendo cosas nuevas y no nos alcanza a nosotros la cantidad de certificaciones para alcanzar lo nuevo. ¿Sí? No, tal cual. La velocidad con la que se generan los cambios es vertiginosa. Y acá quiero llevar la conversación hacia un ámbito más de toma de decisiones estratégicas a nivel directivos o de C-level, ¿no? Y te pregunto, Carlos, ¿vos ves que estos temas están en la mesa de discusión de los directorios de las compañías? Y en este sentido, ¿cómo juega o cómo ves que juega la inversión en ciberseguridad versus objetivos de rentabilidad que obviamente todas las compañías tienen, ¿no? Sí, a ver, es como todo tema de seguridad, digamos, está en la mente del número uno, pero tiene un costo, ¿no? Y ese costo normalmente se va postergando y resulta ser mucho menor a cuando sucede un evento, ¿no? Entonces, hay conciencia, como la conciencia que tenemos de que nos pueden robar una casa y no contratamos el seguro de la casa, ¿okay? Que es lo mismo, digamos. Hay conciencia de que atacaron a tal empresa, a tal otra desde Argentina o desde cualquier lugar del mundo, pero al momento en que el director de tecnología lleva el presupuesto, empiezan a recortar y a bajar los costos y bueno, después en algún momento se paga, ¿no? Pero al igual que en cualquier tema de seguridad, la seguridad es cara. Por eso la evaluación de cuáles son los activos que vamos a proteger versus el costo de esa seguridad da un payback realmente bueno. Eso, digamos, básicamente ese es el análisis que todavía falta hacer. Ok. Y hablaste de un indicador que es el payback, ¿no? Del retorno sobre la inversión en ciberseguridad. Sí, básicamente cuánto me cuesta un día de estar sin operación versus de operación, producción o sea, el servicio que preste, frente al costo del mantenimiento, de contratación de un servicio, ¿no? Una cuenta rápida que se puede hacer, pero bueno, cuesta. Está muy bien. Y Daniel, te pregunto en este sentido, ¿qué otros indicadores, ¿no? Así como hablábamos del payback, qué otros indicadores vos manejás y presentás eventualmente a directorios para ir, digamos, de alguna manera llevándolos a que tomen las decisiones correctas en este sentido? Bueno, a ver, algunos indicadores hay que entender que, bueno, uno tiene que llevar esto al lenguaje humano, ¿sí? No hablar siempre en técnico. Algunos indicadores que en lo personal ayudaron en la compañía es a mostrar la cantidad de correo que uno filtra con las herramientas de ciberseguridad. Aproximadamente entre un 15-20% es correo basura de todo lo que reciben las empresas. Eso es un buen indicador para mostrar de que hay riesgos y hay que ponerle atención.
Otro indicador que ayuda es los casos de phishing. El caso de phishing es, bueno, envío correos con un link malicioso, un QR. Hace un par de años atrás era un link. Hace un año o dos empezaron con los QRs que las herramientas de ciberseguridad no los detectaban. O sea, el QR pasaba y no se detectaba eso. Eso fue mejorando, evolucionando. Hoy en día los atacantes envían un correo vacío con texto para captar personas. Y una vez que empieza la interacción, ahí empieza el atacante a enviar links, que bueno, como ya hubo una conexión previa, se toma como un correo válido. Eso es un buen indicador para mostrar a las empresas. Otro indicador que usamos son lo que asumo todos conocen, los llamados pentest, ¿sí? Cuando hacemos revisiones de seguridad, mostrar qué encontramos, pero bien asociado, como decía Carlos, a las joyas de la corona, ¿sí? Identificar cuáles son los activos críticos, qué exposición tienen, y con eso también es otra fuente de información para sentar conciencia en el directorio. Otro buen indicador es asociado a ver cómo yo puedo detectar, ¿sí?, que estamos siendo víctimas de un ataque, de un ciberataque, y también qué tiempo de respuesta tengo. Son dos mediciones en tiempo que, si son altas, son malas, ¿sí? Y eso puede derivar otra charla, que es lo que mencionábamos al principio de la falta de talento, ¿sí? Si tardamos mucho en detectarlo y tardamos mucho en actuar sobre esa detección que uno ya conoce, es porque necesitamos revisar las capacidades que tenemos. Y ahí la inteligencia artificial, como decía Carlos también, está ayudando mucho, ¿sí? A tareas antes eran manuales, hoy con las automatizaciones se está llevando a cabo un poquito más rápido. Y otro indicador que se me viene hacia la cabeza es el nivel de capacitación en seguridad que tienen los empleados, ¿sí? Es hacer cursos de seguridad y bien focalizados con temas sencillos, empezar, bueno, el uso seguro del celular, WhatsApp, ¿sí? Las redes sociales, activar el doble factor, como acá decía el colega, para fomentar no solo en el mundo empresarial un comportamiento seguro, sino en la vida personal, ¿sí? Y hacer mediciones de eso para, bueno, compartir que uno está haciendo conciencia y, bueno, qué permeabilidad tiene eso en la compañía, ¿no? Bárbaro. Y Luján, te consulto para complementar un poco las medidas de prevención que comentaba Daniel. ¿Qué errores suele cometer las empresas cuando vos, digamos, los acompañás, ya sea preventivamente o ya luego de un ataque de ciberseguridad? Entrás a trabajar con ellos y te encontrás con que cometen errores sustanciales, digamos, de cara a mejorar su ciberseguridad. No sé si hay errores que sean tendencia o comunes. En general, sí, como mencionaba recién el colega, hay muchos errores de mala configuración o de dejar la configuración por defecto. Es decir, yo adquiero diferentes tecnologías que ya vienen con una configuración que uno supone que es segura y la dejan por defecto, y en caso de estar un atacante, lo primero que va a buscar es la configuración por defecto para intentar vulnerarla. Eso quizás es lo primero. Hay un nuevo paradigma desde hace algunos años que es lo que se llama confianza cero o zero trust, que quiere decir, tiene tres preceptos básicos que se adaptan a cualquier organización de cualquier tamaño. Uno es sentirse siempre vulnerable. Nunca asumir que a mí no me va a pasar, sino todo lo contrario. Microsegmentar, es decir, que toda mi organización esté de la manera más granular posible, cuestión que si de alguna manera yo tengo algún ciberataque, sea por un vector de un dispositivo, por una red, por internet o por lo que sea, pueda aislarlo de la manera más rápida. Y por último, es el de solamente dar lo que mencionaba acá Sergio, los accesos solamente los estrictamente necesarios y por el tiempo que son necesarios. Es decir, alguien que tiene permisos amplios para hacer modificaciones en un servidor, en una aplicación, no tiene por qué tenerlos 24 horas
prendido a ese permiso elevado si solamente va a estar disponible como muchísimo 12 horas al día? O sea, ¿qué sentido tiene? Y las tareas administrativas de privilegio tampoco tiene sentido que estén prendidas todo el tiempo. Y esa es ese sí es un error bastante común de por comodidad, entre muchas comillas, lo dejo siempre prendido, total, no voy a estar pidiéndole autorización todo el tiempo a mi jefe para tener esto activo. Claro, esos sí son los primeros errores. Y después subestimar el impacto de ciberseguridad, que algunas de las cosas de las que hablaban antes, una de las principales herramientas que alguien técnico tiene que tener dentro de su equipo de seguridad es ser un buen traductor a lenguaje de negocio. Alguien que solamente habla un lenguaje técnico y que solamente está hablando de ceros y unos, nunca va a poder transmitir nada desde el punto de vista de riesgo de lo que significa todas las configuraciones y todo el trabajo que está haciendo, mismo con los consultores que están trabajando. Entonces, nosotros mucho de lo que hacemos trabajar es acompañamos a los líderes técnicos de las empresas a armar casos de negocio interdisciplinarios que van mucho más allá de solamente el área de seguridad de TI o de OT en el caso de las operaciones de tecnologías de las operaciones. Es armar casos de negocio, armar perspectiva de riesgo, tener esos 5 minutos fundamentales, ese pitch de 5 minutos con los líderes de la organización para conseguir que entiendan por qué es fundamental esa inversión y por qué es un riesgo aceptado no avanzar en esa inversión, pero para que lo conozcan, no para que solamente bajen el financiamiento requerido, sino para tener que sean conscientes de la decisión que están tomando. Muchas gracias. Y para continuar con este detalle de buenas prácticas que nos están compartiendo, te pregunto, Sergio, no todas las compañías tienen la capacidad de tener un departamento de asuntos, digamos, legales que tenga el expertise o el know-how que tienen ustedes en todo este tipo de cuestiones de delitos tecnológicos. ¿Qué consejos les podrías dar a las compañías que no lo tengan internamente para que enfrenten algún proceso legal una vez que han tenido este tipo de ataques? No, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener el equipo interno, con lo cual es como que hablamos todo el tiempo el mismo idioma y tenemos el protocolo de trabajo y de recaudación de la prueba. Las empresas generalmente lo terminan trabajando con un estudio externo, creo que lo hacen bien, eso es decisión de cada compañía. A mí lo que sí nosotros, me parece que lo que hablaba al principio, hay que denunciar, ¿no? Creo que las empresas fueron cambiando con el tiempo, esa falta o esa que la empresa tenía, no queremos demostrar la vulnerabilidad, creo que eso ya quedó en el pasado. Por lo menos también tiene que haber del otro lado una respuesta, ¿no es cierto? Digo, si yo voy a denunciar algo que después no camina, ¿no es cierto? Pero nosotros siempre tenemos que denunciar. Después tenemos que denunciar y tenemos que empujarlo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la posibilidad en Argentina de ser la parte querellante, que en otros lugares del mundo no existe, es algo muy importante y es algo que ya la Corte lo decidió, hasta lo que es el querellante independiente tenemos. Con lo cual, lo que yo siempre digo, en cualquier tipo de delito, las empresas lo tienen que denunciar, sea un delito informático, sea el delito que sea, porque vos ya marcas el rumbo como empresa y después te van a saber decir, mira, a Telecom yo no lo quiero atacar porque a Telecom te denuncia, te persigue. Y después ser parte, porque es muy fácil hacer una denuncia y después decir, mira, la justicia es un desastre, pero ¿yo qué hice? ¿No es cierto? Y el ser parte no significa, porque hubo muchas discusiones con eso, a muchas antes le molestaba. Ser parte es colaborar con la justicia, no es ir a tomarte un examen. Ahora, si veo que la fiscal no está avanzando, bueno, yo tengo la posibilidad de aportar la prueba y todo. Entonces, la recomendación es esa, denunciar y constituirse como parte de los procesos, porque las empresas tienen ese know-how, tienen esa expertise que pueden ayudar. Reitero, yo nombré algunas, Fiscalía, me olvidé que todo el interior prácticamente ya tiene fiscalías especializadas, con lo cual ya esas fiscalías fueron contando con equipos internos que tienen un conocimiento en tecnología avanzado.
Sí me parece que el Poder Judicial en general tendría que tener herramientas de investigación que estén a la altura de las circunstancias. Eso me parece fundamental. No, el punto que marcás es muy válido, esto de involucrarnos, ¿no? No dejar que las cosas pasen y no involucrarnos en que si queremos gestionar cambios, queremos que las cosas avancen en términos de la justicia o de lo que sea, tenemos que ser parte de quienes impulsen ese cambio, ¿no? Y Ezequiel, te pregunto, ya para ir cerrando, ¿existen mitos todavía alrededor del tema de ciberseguridad que haya que derribar? Mirá, sabes que alguna vez lo busqué y hay una teoría, cada persona opina, digamos, distinto en ese sentido. Yo voy a nombrar dos que me parecieron interesantes o que pienso, que es nunca voy a ser atacado y tengo todo el paquete completo de seguro todo riesgo. O sea, son dos errores clave. Bueno, hay representantes de Suiza, si mal no entendí, pero hay una teoría que muchos conocerán o han escuchado del queso suizo, ¿no? Que cuando yo corto las fetitas, si yo las uno justo, hay un agujerito justo en el medio, donde pueden entrar, digamos, donde lo veo punta a punta, veo para el otro lado. Y eso puede darse más de las veces que ustedes creen en ciberseguridad. Cuando vos pensás que te confiaste, pasó. Entonces, hay que desmitificar eso. La solución es estar siempre activo, autoevaluándose, consultoría. Bueno, se nombró pentesting. Hay un montón de acciones que uno tiene que tomar proactivas para evitar este tipo de mitos. O sea, yo manejo bien, nunca voy a chocar. No, estamos un poco en lo mismo. Así que un poco para resumir, creo que es la realidad que vivimos todos. Y es interesante. No hay un paquete seguro porque hay más de 3.500 fabricantes de vendors de ciberseguridad en el mundo. Si no está uno que tiene color rojo para que desactives el botón, está el otro que es doble factor de autenticación violeta y así sucesivamente. Entonces, toda esa complejidad hace que el mito no sea cierto. Buenísimo. Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias y su conocimiento. Si algo nos queda claro en cuestión de ciberseguridad, que es mucho más que tener el firewall correspondiente, sino que es una cuestión de gobernanza, ¿no? Y de liderazgo y de visión estratégica dentro de los negocios. Así que muchísimas gracias. Continuamos entonces con el segundo panel de esta cumbre sobre ciberseguridad. La temática riesgos y responsabilidades legales. Va a moderar esta mesa David Mielnik, director de Inteligencia Artificial en Tribunal Fiscal de la Nación y fundador de Inteligencia Legal. Participarán como panelistas Ariel Aginsky, abogado especializado en blockchain y tecnologías disruptivas, Liliana Molina Slohan, doctora en Derecho y Gobernanza Ética de Inteligencia Artificial,
y Alejandro Musso, fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos del Departamento Judicial de San Isidro. Titular además de la Diplomatura Internacional de Investigación de Ciberdelito y Criptoactivos de la Universidad Marina Mercante. En este panel abordaremos los marcos legales vigentes y los desafíos jurídicos que plantea el entorno digital. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo panel sobre riesgos y responsabilidades legales. Un panel que plantea, a mi modo de ver, una discusión absolutamente central en estos tiempos donde el futuro ya no es el presente, ¿no? Va tan rápido que el futuro es el pasado. Y en este momento que nos toca vivir de la mano, sobre todo, de la revolución, que es la inteligencia artificial, la ciberseguridad, no nos invita a pensar solamente en cómo defendernos, sino que tenemos que empezar a pensar cuáles son los riesgos, ¿no? Y pensar cuáles son las respuestas que va a dar el derecho a esas vulnerabilidades que inevitablemente tenemos, ¿no? Como mencionaban en el panel anterior, ¿no? Por ejemplo, hoy ya todos seguramente hemos conocido, que nos podemos sentir por un ratito diseñadores, ¿no? Hacemos caricaturas en estilo japonés o nos vemos como muñequitos de acción de la mano de la inteligencia artificial generativa. Pero esa misma tecnología es la que permite hoy que los ciberataques ya no sean cosa de hackers, ¿no? De gente absolutamente experta que dedica todo su tiempo a aprender cómo funciona la tecnología, sino que chicos de 16 años con un poco de tiempo libre pueden ponernos en aprietos a empresas y individuos. Por eso me entusiasma mucho poder dialogar sobre esta cuestión con tres referentes en temas de ciberseguridad, como lo son Ariel Laginsky, Alejandro Musso, la doctora Liliana Molina Soljan, que nos van a permitir explorar tres de las principales aristas, ¿no? De estos temas de los riesgos y las responsabilidades legales. Por un lado, la casuística, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los abogados que litigan estos casos día a día? También cuál es la respuesta institucional, ¿no? De la mano del Ministerio Público, la política criminal, cómo son los fenómenos que se vienen viendo en relación con la cibercriminalidad. Y por supuesto, una vez que nosotros nos planteamos responder a los ciberataques y instalamos sistemas y producimos sistemas, bueno, hay siempre una tensión, ¿no? Entre la cibervigilancia, el ciberpatrullaje y los derechos fundamentales, ¿no? La privacidad, la seguridad que también eso plantea y los derechos fundamentales que se pueden poner en tela de juicio. Así que sin más vamos a empezar con este debate. Sí me gustaría invitarlos a que durante todas estas exposiciones tengan presente algo que para mí es muy importante, ¿no? Que la ciberseguridad en la era, sobre todo de la inteligencia artificial, ya no es solo defender sistemas informáticos, ¿no? Hoy estamos defendiendo confianza, ¿no? Y una confianza muy particular porque todos vivimos, nos guste o no, en un mundo digital y la confianza que tenemos que tutelar, que el derecho tiene que proteger y que en última instancia es a lo que nos invita la reflexión sobre la ciberseguridad, es la confianza de sentirnos seguros en ese mundo, ¿no? En el mundo digital, y que con cada ciberataque nos pone un poco en tela de juicio esa posibilidad de vivir tranquilos en este mundo. Así que sin más preámbulo, me gustaría preguntarle primero a Ariel, buenas tardes, ¿cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Litigando casos de ciberseguridad, donde ya ha habido vulnerabilidades expuestas, y vos tenés mucha experiencia en litigio? ¿Qué es lo que crees que afecta especialmente a las víctimas y especialmente qué podemos esperar de los procesos judiciales y la tutela que nos pueden dar para remediar estas situaciones? Bueno, gracias por la invitación. Cuando vi el panel cómo iba a estar conformado, dije, la primera reacción fue, ¿qué hago acá, no? Porque con profesionales de semejante talla, a los que yo admiro y sigo, ¿qué puedo aportar yo, un abogado litigante? Y pensé, bueno, encaremos la charla desde el desafío jurídico que genera la evolución de la ciberdelincuencia, pero no desde una óptica empresarial, sino atomizarla un poco más y bajarla al consumidor, al usuario, a nosotros, a los que estamos sentados acá. Mi gran experiencia en ciberseguridad, yo soy de los 80, era sacar el virus Michelangelo de un disquete, ¿no? Y hoy nos encontramos frente a otro esquema. Entonces, la parte de ciberseguridad preferiría, aparte no puedo aportar ni el 10% de lo que pueden aportar los colegas, es dejársela
Alejandro y la parte de inteligencia artificial y el marco regulatorio a Liliana. Entonces, apuntar un poco y digo, ¿cómo arranco? Y me acordé de la película Escápate si puedes o Atrápame si puedes, del de Titanic, de Leonardo DiCaprio. Y fíjense que en la película, él es un gran estafador, termina siendo un gran estafador, arranca con un delito de estafa simple. Y va creciendo y va evolucionando en la mecánica delictiva, en la estafa, a ser el mejor estafador de cheques del mundo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos que la estafa en realidad es un vehículo. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial generativa, pero no deja de ser un vehículo, no deja de ser la evolución de lo que yo llamo las generaciones, ¿no? Y que lo empecé a ver en el estudio. De hecho, cuando llegué acá me encontré con Andrea, que a una sobrina fue uno de los primeros casos que tuvimos que tratamos de recuperar los activos que había perdido. Y enfocarlos desde el punto de vista del derecho privado, quizás no tanto de la pesquisa penal. Y al principio arrancamos con el cuento del tío, que la estafa de siempre. Ahora se llama ingeniería social, ¿no? Eso fue evolucionando. Uno de los primeros casos fue, previo a la pandemia, el caso Corvini, en donde por robo de documentos. Se robaban documentos, con esos documentos se abrían cuentas, se gestionaba y se transaccionaba sustituyendo la identidad de la víctima. Después vino el phishing, con todas sus variantes, ¿no? Incluso ahora son una gran verosimilitud, ¿no? Hasta todos caemos o podemos caer. Después vino, como dijeron en el panel anterior, primero viene el ataque y después viene la respuesta. Las instituciones financieras y en general las organizaciones en general propusieron el doble factor de autenticación para poner una capa más de seguridad a este mecanismo transaccional. Y ahí vino el SIM swapping. Entonces ahí metieron a las telco en la cancha, ¿no? Es decir, bueno, le robamos la línea telefónica, algunos dicen clonación, pero le roban la línea telefónica y así pueden sustituir ese elemento del doble factor de autenticación. De hecho, hoy a la mañana a las 10 tuve una pericia contra un banco y una telco por un caso de SIM swapping. Y después vino, sigue el malware. Que el malware no solo es con software malicioso, sino que se utiliza, y la gran mayoría de los casos de malware que tenemos nosotros son utilizando TeamViewer, que es un software, digamos, con un objetivo legítimo. Y eso, junto con la ingeniería social, manipulan a la víctima, generan el engaño y ahí disponen de sus bienes, ¿no? Entonces vimos toda esta evolución. Y ahora viene un nuevo jugador, que es la inteligencia artificial, que es como la evolución top, ¿no? de este epílogo que veníamos contando. La precuela, perdón. Y en realidad ahí lo que vemos es que se evidencia un doble estándar de seguridad, porque no es que permanentemente le están atacando a organizaciones que tienen la posibilidad de tener profesionales como los que estaban en el panel anterior para poder mitigar estos riesgos. Entonces se empieza a atacar al usuario. Entonces, la organización tiene que defenderse de dos factores, el ataque directo y el ataque indirecto a través del usuario, lo que resulta bastante complicado. Y el usuario, nosotros, no tenemos una preparación técnica o no tenemos una preparación en tecnología, ni disponemos de medios tecnológicos para poder repeler permanentemente estos ataques. Y ahí se evidencia algo. ¿Por qué quiero meterme acá? Porque es en la parte jurídica, el enfoque que nosotros hacemos para poder recuperar los activos de las víctimas. Y es a través de la asimetría. Primero, asimetría técnica. No es lo mismo, la inteligencia artificial está generando otros desafíos. Hace un año atrás, los delitos que venían siempre a la consultora eran casos de phishing, cuestiones bancarias, sustitución de identidad. Ahora vienen temas de deepfakes, de imágenes pornográficas generadas con caras de personas que no tienen nada que ver en ese video. Y en su mayoría hechos por adolescentes en un secundario. Y no solo los padres o las víctimas persiguen la reparación económica, se abre un segundo episodio de nuestro trabajo ahora como abogados, que es parar la viralización. La desindexación de todas esas imágenes y tratar de llegar hasta donde están alojadas esas imágenes para poder borrarlas. O sea, es un doble desafío. De hecho, esta semana tuvimos 2 casos, 2 consultas sobre eso, que es un montón, porque están al alcance de todos. Entonces, esta simetría técnica permanente y esta conflictividad permanente nos lleva a decir, bueno, ¿cómo hacemos para encararlo? Y ahí planteamos lo que es el sujeto de preferente tutela, que es el consumidor o el usuario.
y esta asimetría que existe. Y así empezamos a hablar de la responsabilidad objetiva que tienen las organizaciones en general, no solo la fintech, ahora los exchanges, el tema de la jurisdicción, la cuestión transfronteriza, y es aplicar la legislación que tenemos, porque como dijeron en el panel anterior, la legislación va más lento, el crecimiento es geométrico de la evolución de la tecnología, y por más que tengamos el mejor congreso legislativo del mundo, nunca va a llegar a la velocidad que requiere esto. Incluso ni siquiera las herramientas de ciberseguridad vienen antes que los ataques. Entonces lo planteamos desde esa óptica, planteando la responsabilidad objetiva de las organizaciones con el doble estándar, hablamos de seguridad, pero apuntando a la legislación que tenemos. Y la realidad es que estamos hablando siempre de un acto jurídico. Transaccionar, dar, y se utiliza firma. La firma se usa. Siempre, por más que no sea una firma de gancho, se utiliza una firma. ¿Qué es la firma? La firma es prestar consentimiento a un acto jurídico, el que sea, una carta de amor, la firmo, yo soy el que dijo esto, una transacción bancaria, la firmo electrónicamente, utilizando la ley 25506, que es del año 2001, de la Rúa era el presidente en ese momento. Imagínense todo lo que pasó desde que tenemos esa ley vigente. Y la ley de firma digital dice que la firma electrónica, quien la invoca tiene que venir a probar que realmente el que la firmó es el usuario. Entonces ahí se invierte la carga de la prueba, lo que facilita un poco el desarrollo procesal del caso. Y también invocamos el deber de no dañar, que lo citan casi todos los fallos, y esta cuestión de la simetría que existe entre la entidad financiera y el usuario. Y así llegamos a las sentencias o a los acuerdos, en su mayoría son acuerdos, pero lo curioso de todo esto, o lo trascendente de todo esto, es que estamos usando legislación relativamente vieja, porque no tenemos otras herramientas para poder utilizar para una proyección de sentencia un poquito más certera. De hecho, hay juzgados que fallan de una manera, en el fuero comercial, y una minoría que falla de otra manera un poco más vetusta, pero son fallos que después terminan en cámara, incluso con el tratamiento de la firma electrónica. Entonces, estos son los desafíos jurídicos que nosotros tenemos hoy, porque la evolución judicial, la evolución tecnológica va mucho más rápido que la evolución judicial. Entonces es aquí donde nosotros tratamos de poner en foco al usuario, poner las defensas del usuario, someterlo a un régimen como si fuera, que lo es, un sujeto de preferente tutela, porque no somos todos iguales. La realidad es esa, y la ley lo reconoce. Entonces, ese es el objetivo que soy. Por eso siempre terminamos hablando, diciendo que nosotros hoy los abogados tenemos que hablar menos en latín y un poquito más en binario. Muchas gracias, Ariel, por tu presentación sobre los aspectos, digamos, de la litigación desde el punto de vista de un abogado que se involucra con víctimas de estas vulnerabilidades y lleva adelante estos procesos, no solamente, como decía, persiguiendo una reparación económica, sino también la no reiteración y no expansión del daño, ¿no? Por el medio del retiro de los contenidos, por ejemplo, que pueden resultar lesivos. Ahora, me gustaría conversar con Alejandro, aprovechando que no solamente sos experto en la persecución de cibercrimen, no quiero decir que sos experto en cibercrimen, sino en la persecución, ¿no? Un tipo con ganas, no me pongas. Un tipo con ganas, sino también que sos representante del Ministerio Público en temas de cibercrimen, para que nos puedas dar tu visión sobre cómo ves, ¿no? A vos te llegan las denuncias y cómo ves el panorama, la evolución, ¿no? De la que venimos hablando de los ataques vinculados con el cibercrimen. Si ves algún patrón, si ves alguna nueva tendencia, y en particular te quería preguntar si nos podés comentar cuáles son las herramientas vinculadas quizás con la inteligencia artificial o con nuevas tecnologías que hoy en día se pueden utilizar o que te gustaría o que crees necesarias que podamos utilizar en la represión de este tipo de crímenes, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Parto primero, y conecto con lo que acabas de decir, cuando a un juez o a un fiscal que no esté especializado le vas a decir, por favor, hablame en binario, te va a decir, ok, sí y no, te va a decir. ¿No? Eso es lo más parecido, y conecto con lo que dijo Sergio también, que hay un momento muy flaco que es el recurso humano capacitado dentro del Poder Judicial. La creación de mi fiscalía, y les cuento algo para que ustedes entiendan
¿Por qué lo digo? Y creo que lo digo con conocimiento de causa, y cuando me dice que soy experto no soy un tipo con ganas nada más. La creación de las fiscalías especializadas es parte del voluntarismo de cada uno de los componentes. Hoy justamente son las 6:30, 7 de la tarde y está casi todos los chicos de la fiscalía, los secretarios acá, porque les gusta. Y así se creó mi fiscalía. Mi fiscalía era una fiscalía ordinaria hasta hace 4 años. Yo hace 19 soy fiscal, 11 de los cuales lo pasé como fiscal ordinario de homicidios, de homicidios y delitos graves. Hasta que el viento me juntó con, ahí lo tengo a Denis, que es uno de los mejores traceadores de cripto de la Argentina dentro de lo que es el ámbito estatal. Está Diego también. Bueno, toda gente que me juntó, el viento nos juntó, como dije recién, e hizo que un día, digamos, bueno, dejemos de investigar un poco esto que es lo ordinario y empecemos, post pandemia, bueno, en medio de la pandemia, a investigar delitos vinculados con lo que estaba sucediendo en ese momento, que fue la explosión, ¿no? 2021, 2020 estábamos medio dormidos, todos los bancos salieron a las redes sociales a hacer su publicidad porque la gente no podía ir a los bancos, entonces 2021 vimos las consecuencias de todo eso, ¿no? Las habrás visto vos también, gracias a Dios, ¿no? Tuviste laburo, ¿no? Claro, entonces hay que agradecerle a los bancos, a todos, ¿no? Que salieron salieron a un mar lleno de tiburones, ¿no? Y los tiburones estaban ahí esperando también en su casa. Por ejemplo, recuerdo que lo primero que hacían era esperar y scrollear las quejas en las distintas redes sociales, y cuando uno se quejaba, no, porque el Banco Galicia no me atiende, qué sé yo, pum, listo, le caía el WhatsApp con la carita del representante del Banco Galicia, ¿no? Empilchado el tipo, y le decía, soy Javier, acá te voy a ayudar, soy el ejecutivo de cuenta del Banco Galicia, así que por favor lo único que te voy a pedir, pásame ahora la clave de logueo, así, pum, y caía uno atrás del otro, 2021, un desastre, 2022, terrible. Entonces la Fiscalía empezó a tomar esos casos y empezamos a darle un poquito de entidad. Les hago un impasse. Cuando hablamos de tecnología aplicada al delito, sí hay un montón de cosas que ahora se las voy a contar, si me dan un minuto, de las cosas que estamos viendo que son súper potentes. Entre ellas, todo lo que es el traspaso de los delitos de medio pelo para arriba a cripto, que eso es todo un mundo fascinante, ¿no? El flujo se va para allá, con lo cual, chau. Si vamos a recuperar la plata, hay que recuperar al más fuerte, que sería en este caso las organizaciones del sistema financiero, pero la plata real, el que se la llevó, la tiene acá en su wallet, en su hard wallet, en Brasil, brasileros con el tema de los malware son fantásticos, ahora les cuento, pero la realidad es esa. Perdón que voy y vengo, pero les termino de contar la creación de la Fiscalía. Hasta que un día resolvimos tantos casos de estas características, año 2022, que mi jefe me dijo, che, la verdad que bien, seguí solucionándome todos los casos de la gente amiga que te estoy mandando, porque todos los días me llaman por algún tema nuevo, hackeos de WhatsApp, a casi todo el mundo le pegaron, temas de suplantación de identidad con phishing bancario, páginas de Netflix, página del banco tanto, banco otro, bueno. Listo, entonces ahí nos crearon como Fiscalía. Y esto pasó de algún modo en casi todas las fiscalías especializadas en la Argentina. El recurso es, por más que Sergio quiera ponerle un poco de garra y mirar el vaso medio lleno, somos pocos, Sergio, ¿no? La luchazo, ¿no? Cada vez que te toca una causa, decime la verdad. ¿Cuántas hay? Si nos ponemos a pensar, ni siquiera te diría que en todas las provincias hay o no. Bueno, en Buenos Aires hay dispersos en algunos lugares. En Cava tenemos ahora una especializada puntual. Bueno, sí, pero puntual. Salta, ahora lo de siempre. Los sospechosos de siempre, las mismas caras. Si nos sentás acá, llenamos justo ese banquito. ¿Y cuál es el problema? Que por fuera de eso no hay nada. Esa es la realidad. Por fuera de eso, la judicatura, los jueces, recién ahora están entendiendo algunos planteos y pedidos que les estamos haciendo. ¿Sí? Recién ahora están entendiendo cómo hacer un pedido, un exhorto internacional. ¿Sí? Ni hablar lo que es la evolución legislativa y la cooperación internacional. Pedir un EMLAT, es decir, un pedido de juez a juez para obtener información de alguna aplicación no cooperante en un país copado, Estados Unidos, pongámosle, no estoy diciéndole Corea del Norte. ¿Saben lo que es eso? Esos son de mínimo 6 meses hasta 2 años. Con lo cual ahí tenemos un problema. Bueno, hay toda una normativa, hay como un caldo de cultivo como para que esa cooperación asimétrica simétrica que soy de juez a juez se transforme en asimétrica. Es decir, yo, fiscal de acá, en la punta del Cono Sur, le puedo pedir a una empresa de Estados Unidos los datos y los pueda obtener. Bueno, ahora sí vamos a lo que me preguntaste, porque hice toda una vuelta. ¿Qué estamos viendo? No hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a cantidad de delitos. La cantidad de delitos sigue siendo, los ciber sigue siendo lo mismo. Son los phishing con los spoofing, es decir, la captación de las credenciales y la explotación de esas credenciales para sacar la plata al jubilado del banco, el hackeo de WhatsApp,
la sextorsión desde las cárceles, eso es el grueso, ¿sí? Es el fuerte. Ahora sí, lo que se está viendo es, empezó a haber recién este año, y con mucha tranquilidad, pero creo que va a explotar, algunas cositas vinculadas con inteligencia artificial. Pero por ahora, digamos que está tranquilo en cuanto a denuncias, por lo menos, ¿sí? Así que no te podría contar mucha experiencia respecto a ese punto. En cuanto a la aplicación de tecnología exitosa para la faena delictiva, es que hoy, como les dije, todo se va a cripto. Y cuando digo todo se va a cripto, es todo se va a cripto. La plata gruesa se va a cripto. Y ahí empieza a jugar otra situación para lo cual el Poder Judicial argentino todavía, todos los poderes judiciales de las provincias y el federal, todavía no tiene la preparación suficiente. Está Santiago por acá, que recién estuvimos hablando del Ministerio de Seguridad. Él tiene un equipo potente, pero es un equipo que tiene una capacidad limitada también para abastecer la cantidad de delito vinculado a los criptoactivos que hay hoy en día. Entonces, volvemos a lo mismo. El recurso humano es el que hay que potenciar. Y el recurso humano está en la fiscalía y en la policía. Cuando le planteas un tema cripto a un juez, se le llena la cara de preguntas. Bueno, digo, miré el vaso medio vacío, ahora la segunda pregunta lo voy a mirar medio lleno para que no se deprima nadie, ¿ok? Muchísimas gracias, Alejandro, por tu exposición, que nos permite ver un poco cómo está siendo la respuesta penal frente a esta forma de delincuencia. Y ahora también estoy muy contento de poder tenerla acá a la doctora Liliana Molina Soljan. Todos la conocemos en las redes sociales también, gran influencer. Si no yo me imagino que acá todos la siguen, y si no la siguen todavía la tienen que empezar a seguir porque me está generando demasiada presión. Sabe vagones de lo que tiene que ver con la regulación, la ética de la inteligencia artificial. Y en el tema puntualmente entonces de la ciberseguridad, uno de los temas que creo que mayor preocupación nos generan es que, claro, en la respuesta que le damos a esta problemática hay, ¿no?, ciberpatrullaje, la incorporación de nuevas tecnologías, muchas veces, como ya veníamos escuchando, vinculados a inteligencia artificial, pero corremos riesgo siempre de tocar, ¿no?, derechos fundamentales, ¿no?, afectar privacidad, afectar la confidencialidad. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Liliana, ¿cómo ves, ¿no?, el panorama actual, el panorama regulatorio, y qué consideraciones deberíamos tener en cuenta ahora que en Argentina nos empezamos a dar este debate, ¿no?, sobre la regulación general de la inteligencia artificial? ¿Cómo tiene que ser un poco las directrices generales que tengamos que tener en cuenta para responder a este fenómeno institucionalmente, pero siempre en el marco de la Constitución y de los tratados de derechos humanos? Muchas gracias, buenas tardes. Y sabemos que estamos transitando lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Esto significa que hace ya más de 30 años la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas con un cambio de paradigmas que el hombre jamás se hubiese imaginado. Y esto es un punto sin retorno. Respecto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la vigilancia digital, los paradigmas que están en juego son el poder por un lado y el control por el otro, que si no son bien gestionados, sí van a afectar derechos de raigambre constitucional reconocidos por la Constitución y también por tratados internacionales, tales como la privacidad, como bien adelantaras, tal como la protección de datos personales, todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión, con la libertad de asociación, con el principio de no discriminación y también lo que tiene que ver con el principio de igualdad. Entonces, si arrancamos por la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, todo depende de la forma que lo estamos utilizando. Es tan así que podemos ver a la inteligencia artificial como la aliada o como una amenaza en términos de ciberseguridad. Si la vemos como una aliada, ¿para qué va a servir? Va a ser una herramienta necesaria para la detección de amenazas en corto plazo, adelantarnos a lo que va a ocurrir. Si la vemos también como herramienta para solucionar todos los incidentes, para evaluar riesgos, para proteger los datos personales que existen en plataforma, como también para el análisis del comportamiento de los usuarios y de las empresas dentro del entorno digital. Si la vemos como una amenaza, ahí sí estamos frente a lo que es el cibercrimen.
Hay un reporte del FBI del año 2024 que se presentó recientemente y dicen que la inteligencia artificial provocó un crecimiento de la ciberdelincuencia de grado exponencial, a tal punto que en Estados Unidos se han perdido 16.600 millones de dólares por ciberataques. Y en este sentido, la reina del tema son los ransomware. Ahora bien, si nosotros empezamos a ver a la inteligencia artificial como una herramienta necesaria bajo supervisión del hombre, que así debe ser, la inteligencia artificial va a manejar un cúmulo de datos y una velocidad tan exponencial que ni siquiera el mejor equipo de personas puede llegar a concretarlo. Como asimismo, la inteligencia artificial, utilizada como herramienta, jamás va a suplir al hombre, sino que va a ser, como bien digo, una herramienta. Ahora, si entendemos a la inteligencia artificial como una amenaza y vemos el tema del cibercrimen, vamos a enunciar a título de ejemplo el tema de toda la inteligencia, de la ingeniería social, el tema del phishing, cómo lo perfecciona, cómo lo va actualizando continuamente. Otro punto a tener en cuenta, como viene a adelantar al compañero, las deepfakes, esa distorsión de la realidad de una forma tan importante que nos hace creer que una foto, un video, una voz son como si fuesen reales y verdaderamente están distorsionadas, al punto tal que podemos considerar dos casos emblemáticos que ustedes recordarán, el caso de Taylor Swift o también en el caso de Hong Kong, cuando a un dependiente se lo invita a participar a una reunión virtual donde aparece un superior que dice darle una instrucción para que gire 25 millones de dólares. Y esta persona, creyendo que verdaderamente era su superior, realiza la acción. Otro tema que tenemos que ver cuando la inteligencia artificial la podemos utilizar como una amenaza puede ser en el caso del doxing, que sabemos que es cuando publicitamos información de carácter confidencial por medios digitales y causamos un perjuicio a la persona, como también el tema de la suplantación de identidad o la utilización para las líneas de código de ransomware. Ahora, una vez aclarado el tema de la inteligencia artificial, pasamos a lo que es la vigilancia digital. Es toda acción de control y de monitoreo que se ejerce sobre las personas y sobre las empresas en su actuación dentro de los medios o de los entornos digitales. Esto puede ser desde redes sociales, de navegación a internet, de transacciones en un home banking, y tiene por finalidad prevenir ciberataques, pero también tiene ciertos riesgos. ¿Por qué? Porque la persona que está encargada de hacer la vigilancia digital tiene contacto con los datos personales. Y sabemos que hoy en día los datos personales, quien lo posee, es un factor de poder. A tal punto que se ha dicho que los datos personales son el petróleo del futuro. Entonces, hay riesgos que vienen de parte de esta vigilancia digital, como ser la pérdida de control del individuo, de la protección de sus datos personales, por un lado, la manipulación que se puede realizar, ya que se pueden perfilar a través de los datos personales, se pueden construir perfiles, también el tema de la discriminación y el abuso de poder de parte de las autoridades. Entonces, ante este cúmulo de información decimos, ¿hay nuevos desafíos éticos y jurídicos en torno al tema? Sí, obviamente. Y esto tiene que ver con el atentar contra todos los derechos que dijimos que tienen que ser protegidos. Un punto, primero tenemos que hablar sobre la privacidad. El hecho de que una persona se sienta controlada o rastreada o geolocalizada continuamente produce un efecto de paralización. Esto significa, en inglés lo llaman el chilling effect, que la persona se queda en ciertos momentos sin la capacidad de accionar por considerarse que de alguna forma está controlado y pierde la autonomía de su voluntad.
Y también otro tema que es muy importante es el tema de la protección de los datos personales. Sabemos que en Argentina tenemos una ley que tiene una vigencia de más allá de 25 años. Está totalmente desactualizada. Si queremos posicionar a Argentina a la altura de los parámetros más desarrollados, debemos mirar el reglamento europeo, que es un reglamento modelo. Si queremos hablar de lo que es Latinoamérica, veamos la Ley de Protección de Datos Personales de Brasil, que para las empresas agrega la figura del DPO, que es el encargado de control del cumplimiento de normativas respecto a al tratamiento de datos personales. Otro desafío ético y jurídico que se genera en torno al tema tiene que ver con la libertad de expresión, como también la libertad de asociación. Si yo, individuo, me encuentro monitoreado permanentemente y sabiendo que lo que puedo llegar a expresar puede ser un tema de censura o un tema de alguna forma de castigo social, tampoco voy a tener el ejercicio de ese derecho, como tampoco puedo tener una libertad de asociarme por grupos minoritarios, porque sabemos que estamos totalmente custodiados. Y esto también se replica en forma negativa a lo que es el periodismo de investigación. Y otro punto a tener en cuenta respecto a los desafíos éticos y jurídicos relacionados al tema es lo que tiene que ver con la discriminación. Y saben ustedes que los algoritmos no son perfectos, tienen sesgos. Sesgos ya puede ser desde su momento de diseño o cuando un algoritmo desde su diseño tiene un sesgo, todo el proceso hasta llegar a su final también va a estar sesgado. Por ende, ese algoritmo que tiene un sesgo puede ser discriminatorio y la discriminación puede estar dada en función del género, de la raza, de la religión, de la edad y un sinnúmero de situaciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para mitigar los sesgos? Las herramientas que contamos en el momento son una auditoría algorítmica, por un lado, o una evaluación de impacto previo, es decir, evaluar si ese algoritmo, cuando va a ser aplicado, la inteligencia artificial va a ser aplicada en la sociedad, causa perjuicio o no. Y en el caso de ser el algoritmo causar un perjuicio, sí tenemos que ver la forma de condenar a esa empresa tecnológica para resarcir el daño, causado. Hasta acá es lo que yo considero que podemos transmitir respecto a tu primera pregunta. Y si me permitís, vamos a la segunda, que es un tema que nos apasiona, que tiene que ver con la relación en estos momentos actuales de la regulación de la inteligencia artificial. Y la pregunta sería, ¿se puede regular? ¿Es necesario regularla? Y acá tenemos 4 posturas. La primera, que dice sí, hay que regular, y se abren dos posibilidades, la de hard law y la de soft law. Como ejemplo de hard law podemos tener el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo. Podemos también tener la posición que dice no hay que regular, porque la regulación frena la innovación tecnológica. Entonces, no hay que regular. La tercera posición puede ser un poco más tranquila, por así decirlo, que tiene que ver con los sandbox regulatorios, muy comunes en lo que es Gran Bretaña. Ahora bien, sabemos que la ley pionera, la de Unión Europea, habla de la inteligencia artificial clasificándola de acuerdo a los riesgos. Riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo o riesgo nulo, que es una ley bastante protectoria de lo que es los derechos humanos con un fuerte componente ético. Ahora bien, ¿cuál es nuestro panorama en Argentina? Sabemos que hay una resolución, la 2/23 de ese año, que Argentina adhiere a las normativas de UNESCO respecto a la gobernanza ética de la inteligencia artificial, que es una resolución de la Secretaría de Innovación Tecnológica, creo que en ese momento se llamaba así. Y después, bueno, es un avance en cuanto a que Argentina incorpora de alguna forma la gobernanza ética de la inteligencia artificial
El año pasado la actividad parlamentaria fue bastante movida, se presentaron 15 proyectos en Cámara de Diputados para regular la inteligencia artificial, 4 en senadores, si bien se llegó al trabajo en comisión y a los debates pertinentes, no se llegó a ningún término. Y días atrás escuché justamente lo que expresó Reidel, que dice que Argentina no va a legislar respecto a la inteligencia artificial porque considera que es un freno a la innovación tecnológica. Hasta acá me gustaría compartir, si me permitís, una experiencia muy buena que tuve en el mes de febrero. Lo único que te pido breve, así también podemos cerrar con Alejandro y con Ariel. 10 y 11 de febrero, que participé de la IA Summit de París, donde justamente se habló el tema de la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Se hizo una declaración en ese sentido suscripta por 61 países, donde se habla del principio de la superalineación, esto es la relación de la inteligencia artificial que tiene que estar sostenida por un marco ético robusto, donde tiene que haber colaboración internacional y asimismo donde la inteligencia artificial tiene que ser segura, transparente, trazable, inclusiva y también respetuosa de la sustentabilidad de la persona y del ser y de la sociedad, donde Francia quiso mostrar que se posiciona como tercer potencia mundial en los temas de inteligencia artificial. Buenísimo, muchísimas gracias Liliana. Y aprovechando muy cortito que nos quedan algunos minutos y que introdujiste el tema de la regulación, más allá de si hay que regular la inteligencia artificial o hacer alguna reforma focalizada en algún aspecto, me gustaría también abrir esa conversación con Ariel y con Alejandro en el orden en el que quieran, para que nos propongan, si quieren, algún material, alguna recomendación, si tuvieran que elegir algún aspecto regulatorio que pudiera ser, en esta época que nos toca vivir, la lucha contra el cibercrimen más ágil, más eficiente. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, la realidad es que hoy estamos huérfanos de regulación. Entonces, al partir de cero, toda propuesta siempre va a ser buena. Yo creo que lo más importante para avanzar en regulación es la cuestión transfronteriza. Tenemos un gran obstáculo ahí, bueno, vos esto lo vas a explicar mucho mejor. Tenemos, por más que esté el convenio de Budapest, que bueno, Marcos es experto en eso, Marcos Salt, pero la realidad es que tenemos varios conflictos. Desde el punto de vista jurídico que estaba hablando yo, desde el punto de vista del usuario, y el gran problema que tenemos con la falta de regulación en cuanto a dónde surgen los conflictos, ya sean marcados con la realidad, con la inteligencia artificial, cuál es el tema en los delitos cometidos con la ayuda de inteligencia artificial, la verosimilitud en el engaño. Pues la realidad es que son mucho más creíbles. Entonces, ¿dónde se cometen? Y la mayoría son transfronterizos, incluso son interjurisdiccionales, que también empiezan en Capital, vas a hacer la denuncia en la ciber de Capital, no, pero tenés que ir a la de San Isidro. Y ese creo que es el gran desafío, que es el gran convenio internacional, o sea, acuerdos internacionales para poder avanzar sobre esto. Y una vez que nosotros podamos zanjar, yo tengo un caso que es, robaron un celular, desbloquearon el celular, transfirieron una parva de bitcoins a través de un banco digital con sede en Gibraltar y estamos, yo creo, por ganar la competencia acá, invocando las leyes de defensa del consumidor. Pero fíjense qué difícil poder traer a juicio a una empresa en un lugar, en un banco digital, con un conflicto de soberanía que no se puede notificar por Cancillería, porque si no se enojan la gente de España o si no se enojan la gente de Gran Bretaña. Entonces, creo que el primer avance que tendría que haber es una especie de convenio marco internacional, sentar las bases, todos sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, lo difícil es qué es lo bueno, qué es lo menos malo y qué es lo bueno, lo más malo y lo más bueno, como decía el señor Miyagi en Karate Kid, pero la realidad es esa, y creo que si avanzamos internacionalmente, porque esto ya es supranacional. No estamos hablando ya solamente del Congreso en la calle, en la Plaza de Mayo. Buenísimo, gracias Ariel. Alejandro. Sí, suscribo lo que dice acá el colega. Igual hay dos normativas que están ahí en stand-by, que es la que salió hace poquito de la ONU, que todavía no es operativo para Argentina, y el segundo protocolo que debería ser operativo y
por razones burocráticas todavía no lo es, que permitiría que un fiscal de acá le pida información a alguien de afuera y solucionamos un poco el tema. Me iba a quejar del tema cripto, lo que dijiste recién, pero el tema cripto avanzó muy bien con regulación a las trompadas, como siempre, casi prendido fuegos el año pasado con el tema de que el Gafi nos iba a poner en lista gris, 5 minutos antes, pero 5 minutos antes real, sacamos una regulación, Light se mejoró, la CNB es el regulador ahora, fantástico porque todas esas empresas fantasmas que estaban dando vuelta, que no existían y que tenían sede en regulación en Gibraltar, en Salvador, en donde sea, vinieron y se afincaron acá. Hay este año una segunda regulación que les está pidiendo que cumplan con determinadas normas de transparencia, lo cual es fantástico. Así que eso lo dejo de lado, venimos bien, pero sí el tema de la ley de protección de datos que comentaba recién la colega, un desastre, lamentable. Lo que pasó es lamentable, la cajonearon, un desastre. Veníamos mano a mano con Chile, creo que con Brasil, Uruguay, todos sacaron sus leyes con asimilación a las reglas básicas del GDRP europeo, que es fantástico. Y acá entiendo, no quiero pecar de inocente, pero tampoco ser agresivo, hubo un lobby empresarial que, por una cuestión de que esta norma generaba un montón de gastos para las empresas grandes, dijeron, no muchachos, por ahora no, la guardaron en un cajón y estamos mal, estamos horrible, porque las empresas hoy no tienen obligación de denunciar. En realidad sí la tienen, está el convenio 108 Plus, que es norma en Argentina y las obliga, pero no hay una sanción para eso, con lo cual nos hacemos todos, fingimos todos demencia, como dicen los pibes en esta época. Cuando tengamos esa norma, bueno, ahí nos vamos a poner realmente los pantalones largos y va a pasar, como por ejemplo, los hackeos que hay vinculados a organismos públicos, que el año pasado hubo un montón, todos los vimos, RENAPER, registros de conducir, lo que sea, que son los más visuales porque son los que se denuncian y salen en los medios. Pero después tenemos otro montón de las empresas privadas que hackean datos sensibles de las personas y que nadie se entera. Sí, un punto a favor de Telecom, que nosotros tuvimos un trabajo con ellos, que él lo mencionó, por eso me permito decirlo, que les hicieron un ransomware entrando por un tercero, una empresa tercerizada, y vinieron y lo denunciaron. Pero es una excepción, Sergio, lo de ustedes, ¿eh? En general, las empresas privadas se esconden o pagan el ransomware o no denuncian por un tema de daño reputacional. Así que, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias Liliana, Ariel, Alejandro, y muchísimas gracias a todos por escucharnos y participar de este panel sobre riesgos y responsabilidades legales. Llegamos entonces al tercer y último panel de esta jornada sobre ciberseguridad. La temática será políticas y cooperación internacional. Será su moderadora, Patricia Pitaluga, presidente de la ONG Acercando Naciones y vicepresidente de CERTAL Argentina. Nos van a acompañar en este panel. No sé si ha llegado ya Matthew Stokes, estábamos aguardándolo, perfecto, muchísimas gracias, consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de los Estados Unidos, Emmanuel Richard, presidente de French Tech Buenos Aires, y Santiago Belengeri, director de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad Nacional. Debemos aclarar que había una cuarta oradora, la señora Ilse Cuyé, jefa de cooperación, delegación de la Unión Europea en Argentina, pero se ha disculpado, ha tenido un inconveniente que le impide estar aquí, así que muchísimas gracias. Este espacio de este tercer panel nos invita a reflexionar sobre el rol clave de la cooperación regional e internacional para enfrentar amenazas comunes
en el ciberespacio. Con esta presentación dejamos entonces al tercer panel. Gracias. Hola, hola, ¿se escucha bien? Bueno, buenas tardes, buenas noches, gracias por estar. Y creo que es un privilegio poder estar aquí hoy en algo tan importante para toda la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía global, como decimos. Permítanme hacer una pequeña presentación, cortito, porque me parece que es importante reflexionar en este sentido. En un mundo hiperconectado, las amenazas cibernéticas trascienden fronteras, exigiendo respuestas coordinadas entre estados, organismos internacionales y el sector privado, como lo veníamos viendo en los paneles anteriores. Por cierto, más que interesante. En este panel vamos a explorar cómo la cooperación internacional puede fortalecer políticas públicas, compartir mejores prácticas y construir marcos legales armonizados para proteger nuestro futuro digital. Entonces, para arrancar, sin más, voy a hacer una pregunta general y después vamos a ir en las particulares, si les parece bien. ¿Cuáles consideran que es hoy el mayor desafío global en la materia de ciberseguridad? Matthew, ¿quieres comenzar? Muy bien. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todo este grupo ilustre. Para los Estados Unidos continuamos adoptando un enfoque firme y proactivo en la materia de seguridad y estabilidad en el ciberespacio, lo que pone en relieve su liderazgo, su compromiso con la protección de nuestra seguridad nacional e intereses económicos. Para responder directamente a la pregunta, la ciberactividad maliciosa china constituye una amenaza persistente para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para otros países aliados. La campaña de China para posicionarse sobre la infraestructura crítica para ataques durante una crisis o un conflicto y su reciente vulneración de la infraestructura de telecomunicaciones estadounidense demuestran la disposición de la República Popular China a comprometer la infraestructura estadounidense. Trabajamos activamente para concienciar a nivel mundial sobre la amenaza que representan los actores apoyados por el Partido Comunista Chino. Seguimos trabajando con nuestros aliados como Argentina y socios para defendernos, interrumpir y exponer las ciberactividades maliciosas de China. También seguimos alentando a los países a priorizar su propia seguridad nacional mediante la adquisición de equipos y servicios de tecnologías de información y comunicación de proveedores y socios de la cadena de suministro, con sede en países que respetan el Estado de Derecho, los derechos humanos, y que aplican sus leyes de forma coherente a través de un poder judicial independiente. Los proveedores poco fiables, como algunas empresas chinas, pueden ser manipulados, afectados o controlados por regímenes autoritarios que no respetan plenamente la privacidad ni los derechos humanos y están demasiado dispuestos a utilizar la coerción económica y la fuerza para lograr sus objetivos. Proveedores como este representan una potente amenaza para la infraestructura crítica, la privacidad individual, la propiedad intelectual y la seguridad nacional. Entonces, para nosotros presenta la amenaza más seria y estamos trabajando con Argentina, con otros países para enfrentarla. Bueno, me gustaría, por favor, escuchar tu opinión al respecto en esta primera pregunta general acerca de cuál sería el mayor desafío global en esta materia de ciberseguridad. Bien. Me gustó la forma que se escribió este texto, porque estamos en pleno contexto de diplomacia digital. Un poquito más fuerte. Diplomacia digital, voy a hablar más fuerte. A mí me gusta hablar tranquilo porque hasta ahora como que hablamos bastante.
Desde nuestra organización es French Tech. French Tech es una comunidad que tiene por objetivo de reunir todas gentes de tecnología por todo el mundo con un interés con Francia. Hay más de 80 French Tech en Francia, en varias ciudades, y hay 67 French Tech por el mundo. Es el fruto estratégico de un trabajo hace 10 años. No llegamos ahí de un día por el otro. ¿Y por qué estoy acá? Porque dentro de la French Tech hay varias profesiones. Y hay algunos que le toca seguridad y ciberseguridad, y me toca a mí. De hecho, tenemos otro miembro de la French Tech acá, que es Carlos, con Atos, y somos un centenar acá en la Argentina. No todos de seguridad, ¿eh? Somos 3, creo, 4. Ahí. Ese es el fruto de una estrategia que se aplicó dentro de un desafío que se iba a presentar sobre la tecnología en sí. ¿Por qué hablo de diplomacia digital? Porque en varias ocasiones escuché nombrado un país bien marcado en tu texto. Me gusta. Porque sí, no hay fronteras. Es decir, que hoy estamos entre amigos y vamos a quedar amigos, pero puede ser que un país vecino tenga orientaciones estratégicas diferentes y use el método ciber para digerir sus propias acciones. Decime cuando tengo tiempo, si no hablo. Eso. Esa introducción está bien, porque vamos a ir en las preguntas particulares. Eso. Si les parece bien. Le pasamos a Santiago Wow. Del Ministerio de Seguridad. Entonces, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, para responder a esta pregunta, creo que el hecho para mí también más importante justamente es la protección de infraestructuras críticas. Justamente en estos días vimos, no fue un ciberataque hasta el momento por lo que se sabe, pero el daño que puede generar en el caso de que fuese un ciberataque a una infraestructura crítica. Sumado a eso, en este momento, justamente con lo que se conversó en el panel anterior, el uso malintencionado de la inteligencia artificial, la cual es una ayuda justamente para los ciberdelincuentes, para poder encontrar maneras más rápidas y más efectivas de poder vulnerar los sistemas. Y es una herramienta que con su mal uso, por así decirlo, acorta muchísimo el tiempo justamente para poder generar un ataque. Sumado a eso, creo que otra de las problemáticas, por lo menos que veo a nivel nacional, también se mencionó en uno de los paneles anteriores, el tema de la falta de personal técnico y humano capacitado en todo lo que es ciberseguridad. Ese es otro de los puntos. Y el tercer punto que también veo bastante importante, que también se mencionó por suerte, es el tema de la legislación y la desactualización a nivel legislativo que tenemos en cuanto a los ciberdelitos. Bueno, buenísimo para introducirnos en este panel, me parece que es importante y usted mencionó, Emanuel, la palabra diplomacia digital. A mí me encanta porque de diplomacia se trata buscar acuerdos, ¿no? Y en esta pregunta yo pensaba, ¿qué pasa y qué podemos hacer los bloques regionales en este momento, como el Mercosur y la Unión Europea, ya que se mencionó, y también la alerta, ¿no? con China y todos sus equipos? ¿Es posible alinear estrategias frente a estos desafíos como el cibercrimen o la desinformación? Bueno, para mí como representante de los Estados Unidos no somos parte de Mercosur ni de la Unión Europea, entonces no tengo muchos comentarios directamente en respuesta a esta pregunta, pero cualquier bloque puede alinearse con iniciativas internacionales, por ejemplo, el marco de las Naciones Unidas para el comportamiento responsable de estados en la materia de seguridad internacional.
en ciberespacio. Es una buena práctica para cualquier bloque, para cualquier país. Agradecemos cualquier conversación entre países, entre bloques, para avanzar estos temas, pero no siendo parte de un bloque estamos fuera de la... Seguimos. Me hackearon el micrófono. Sí, es lógico. Además, nos consideramos como amigos y hoy por hoy el ámbito digital no tiene fronteras. A eso me refería cuando introduje la pregunta. Entonces, hablamos de diplomacia digital, pero pasa primero por ahí. Se habló de Budapest II hace poco, en el panel anterior. Ese es una parte ya diplomática fuerte, porque conlleva un montón de años. Hablaron del RGPD, segunda versión en la Unión Europea, que fueron años, no solamente de observación, pero también de escritura y negociación entre todos los países miembros, porque si hay uno que no aplica, no sirve para nadie. Como la regla básica de la capa 8 que hablamos al principio, hay reglas de ciberseguridad básicas. Si uno en la organización, cualquier organización sea, no aplica, pone todo el resto en peligro. Es fácil. De la abuela hasta el empleado, hasta el director. ¿Ok? Pero sí, hablamos de relaciones internacionales donde se van a favorecer diálogos porque sí, estamos más a menudo para hablar. Con Argentina y Francia se ve. Buenísimo. Entonces, por favor, Santiago. La cooperación internacional, esto es política. Es ponerse de acuerdo, ¿no? Cuando mencionaba recién la panelista anterior, en Francia, esa reunión donde 61 países firmaron, es muy importante, ¿no? Estos bloques, acuerdos y vinculación, diálogo. Exactamente. Sí, a ver, la cooperación internacional es un pilar, creo que, como bien decían, básico y primordial, principalmente justamente porque los delitos no tienen fronteras, los ciberdelitos especialmente. De esa misma manera, delitos que se tratan quizás en algún estado, en algún país, con alguna normativa local, en algún momento migran hacia otros países que justamente no la adoptaron y no la están tratando, con lo cual, al no estar manejando todos el mismo idioma, por así decirlo, los delitos, una vez que se logran frenar en algún país, van migrando al que no se adaptó, digamos, a esa nueva normativa. Muchísimas gracias. Es así. Nosotros también desde CERTAL hemos asistido a experiencias y a casos que han llevado 3, 5 y 10 años, además de sumar la demora en la burocracia, ¿no? De poder acceder a la información y cómo, como un pulpo, ¿no? Se van expandiendo y van saltando fronteras, como bien dicen, el delito, la delincuencia, el crimen no respeta ningún tipo de fronteras. Por eso me parece que es clave el rol también de las embajadas que aquí están representadas. Bueno, vamos entonces a una pregunta puntual que tiene que ver con, a ver, estamos acá contigo. ¿Cómo? A ver, estamos acá. Espera que me perdí. Esto porque me pongo a pensar y a analizar, ¿no? De tenerlos aquí es muy importante. Santiago, tengo una pregunta para vos puntual, ya que estás con el micrófono. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que tiene la Argentina? Algunos los dijiste, para luchar contra el ciberdelito. ¿Y cómo están trabajando actualmente con Interpol, por ejemplo, si los ayuda a superar estas dificultades? ¿Y cuáles son las políticas prioritarias para proteger las infraestructuras críticas también en salud, en energía y banca? Arranco por la primera parte. ¿De qué manera se está trabajando? Pongo un poco en conocimiento cómo es la dirección. ¿Y cómo? Exactamente. La nuestra es la Dirección de Ciberdelitos y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad Nacional. La dirección nuestra tiene bajo su órbita 2 pilares fundamentales, que uno es la ciberseguridad y la investigación del ciberdelito. En cuanto a la ciberseguridad, lo que abarca es exactamente la ciberseguridad de las fuerzas policiales federales y la asistencia a lo que es, en materia de ciberseguridad, a las fuerzas policiales provinciales.
Nosotros tenemos el CECIR del Ministerio de Seguridad, que bajo su órbita, como comunidad objetivo, tiene a los SOC de cada una de las fuerzas. Entonces, nosotros estamos trabajando en todo lo que es las infraestructuras de Ministerio de Seguridad y Fuerzas de Seguridad. Asimismo, con un programa que estamos trabajando de fortalecimiento y de capacitación a nivel nacional, estamos capacitando no solamente a las fuerzas federales, sino también a las fuerzas policiales. Este tipo de capacitación se está haciendo, la semana pasada justamente tuvimos un evento en la ciudad de Neuquén, estamos haciendo por todo el país justamente para que les sea más fácil a las policías provinciales acercarse. Sumado a esto, en este programa nosotros creamos una red 24/7 interjurisdiccional a nivel país para que haya puntos de contacto en todo lo relacionado a ciber, tanto en la parte de investigación de ciberseguridad como en la parte de ciberseguridad. Con lo cual tenemos en cada provincia un contacto, un punto focal para poder trabajar en conjunto entre todas las provincias y con la asistencia principalmente de un centro que es otra de las patas que tiene el Ministerio de Seguridad en la parte de investigación, que es el Centro de Sinergia en Investigaciones Cibernéticas, CS5 se llama, que está compuesto por las 5 fuerzas federales. El centro lo que tiene a su vez, tiene una unidad que es de investigación, otra que es de prevención de los delitos asistidos tecnológicamente, otra área de análisis forense y una última área que es de apoyo táctico operativo. La realidad es que estas 4 áreas, como bien mencionaba, están conformadas por personal de las 5 fuerzas federales, con lo cual no solamente da asistencia a los requerimientos judiciales, la parte de investigación especialmente, sino que también sirve como apoyo a cada una de las fuerzas en las causas y en las investigaciones que estén trabajando. Lo que nosotros sumamos ahora este año a eso y con la creación de la red es asimismo la asistencia en materia de investigación de ciberdelitos a todo lo que es las provincias. Se había mencionado también un poco de que empezaban a aparecer cada vez más las fiscalías especializadas en las provincias. Bueno, nosotros estamos dando la asistencia a las policías provinciales, tanto en capacitación como también en la asistencia directamente desde el centro nuestro. Eso es lo que estamos haciendo a nivel nacional en lo que es el combate contra el ciberdelito. En lo que es infraestructuras críticas, hasta el año pasado dependía puntualmente de lo que es la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que depende de Jefatura de Gabinete de Ministros. El año pasado, entre el año pasado y hubo una modificación que se creó la Agencia Federal de Ciberseguridad, que depende de la Secretaría de Inteligencia del Estado, y esas atribuciones fueron migradas hacia esta agencia. Por ejemplo, en cuanto a infraestructuras críticas, existía un comité, el Comité de Ciberseguridad Nacional, que ahora está comandado justamente por la agencia, que está integrado por lo que es, que lo comanda la agencia, después está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, Cancillería, Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Defensa. El principal objetivo de este comité es justamente identificar cuáles son las infraestructuras críticas y de ahí en más, bueno, seguir avanzando en su protección y en toda la normativa y que va a seguir hacia adelante. En este momento está trabajando ese comité en eso. Muchísimas gracias. Entonces, Matthews, me gustaría preguntarle, usted es consejero de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos, ¿cómo está trabajando en estas prioridades, ¿no? Tanto de su área específica y en la temática que nos reúne hoy? Bueno,